Habíamos quedado en la clase anterior que existe este estilo de escritura cuneiforme que es prácticamente uno de los primeros, de las primeras decodificaciones de escritura que nosotros tenemos en la historia. Y explicamos más o menos en qué consistía esta escritura cuneiforme. También habíamos dicho que vemos, por ejemplo, en esta lámina una evolución de las letras, una cosa que parecen figuras geométricas, hasta ir evolucionando poco a poco a las famosas cuñas, que son las que vemos aquí. Y habíamos visto también una tablilla donde aparecen varias de esas cuñas esparcidas, formando entre sí sílabas y luego, pues por supuesto, palabras. Ahora, aquí en el ideograma vemos la sucesión de los signos al inicio, vemos figuras geométricas, por ejemplo la del toro, hasta llegar a la palabra final, o la mujer, signos que van poco a poco progresando, evolucionando, hasta llegar al símbolo que son prácticamente cuatro que se inciden dentro de la tablilla fresca y que forman una determinada palabra, la palabra toro y la palabra mujer. En la tablilla que puede estar, como en algunos casos, dividida en secciones, puede tener también un tipo de escritura unidireccional, como nosotros conocemos que es el tipo de escritura unidireccional de una parte a otra, con los diferentes instrumentos de escritura. Se agarra entonces un poco de arcilla fresca, moldeable, y una especie de palillo con punta que eh, se presiona en la tablilla fresca y hace una determinada figura. El problema de ese tipo de escritura es que se necesita tener mucho cuidado. No es como ahorita, y esto es la diferencia del tipo de la escritura antigua sobre los materiales de escritura a la manera como nosotros hoy en día escribimos. Utilizamos diversos software, utilizamos la computadora, los datos que se procesan hoy en día son datos que pueden ser fácilmente cancelables, se pueden borrar, mientras que, como veremos más adelante, con los materiales de escritura había que tener mucho cuidado cuando se escribía, no como hoy, libremente, donde prácticamente se puede apretar un botón para borrar una letra, pero no hace mucho tiempo atrás los materiales para borrar una letra eran más rudimentarios que los que tenemos hoy en día, que son bastante avanzados. Vemos varios ejemplos de la escritura cuneiforme. Supongo que conocemos también algunos aspectos de la arqueología, como la estela donde está el código de Hammurabi, o la tablilla de la epopeya de Gilgamesh de la biblioteca de Asurbanipal en Nínive. Vemos en este cuadro cómo la escritura es indescifrable para cada uno de nosotros que no conocemos este tipo de escritura precisamente cuneiforme. Aquí el famoso código de Hammurabi, donde existe ya una conformación de ley. Esto significa que la cultura que se expresa con caracteres cuneiformes es una cultura avanzada, es avanzada. Recordemos que la codificación de las leyes al inicio no tenía, desde el punto de vista sociológico, antropológico, no tenía necesidad de la escritura al inicio, al inicio. ¿Por qué? Porque la cuestión de las leyes, así como hoy en día, por ejemplo, en una casa, un padre fija unas leyes en una familia, no se necesita que esas leyes sean escritas en algún lugar para que los hijos entiendan cuáles son las leyes de esa casa, de esa familia. Y así se conforma también una sociedad. De hecho, incluso aunque la conformación familiar sea con la tribu o a través de sociedades mucho más complejas, precisamente como la ciudad, por ejemplo, no necesariamente tenía que haber reglas escritas para que los habitantes eh, pudieran seguir esas reglas. Por supuesto que en la antropología se estudia todo este proceso y se llega a la conclusión
de que llega el momento de escribir esas leyes, la sociedad se va haciendo mucho más grande, hay muchas más transgresiones, se necesita también una especie de policía o de tribunales o jueces o cosas por el estilo que puedan hacer respetar esa ley. Y esto forma también parte de la historia de la Biblia, porque la historia de la Biblia no se separa de la historia de la humanidad, de la historia de la sociedad. En esta lámina que vimos algunas clases atrás, y que es importante para nosotros por lo siguiente, tenemos el alfabeto fenicio compuesto de 22 signos. A partir de aquí, nosotros podemos componer, porque es una derivación del alfabeto fenicio, viene del alfabeto griego, que está compuesto en cambio por 29 signos. Están las consonantes y están, las consonantes y vocales en griego en mayúscula y consonantes y vocales en griego en minúscula. La semejanza de la forma, el valor fonético, el orden significa A, B, C, o parecido pero no idéntico, indican que el origen del alfabeto griego es fenicio, es fenicio. Tenemos una derivación importante a partir del séptimo, octavo siglo antes de Cristo. Ya se tenía una conformación de un alfabeto que era derivado, como lo estamos viendo nosotros aquí. Efectivamente, si vemos el cuadro en blanco y luego las letras que están abajo, hay ciertas similitudes. No hay una identidad completa, sino una identidad de tipo general, pero sin lugar a dudas se trata de una derivación. Repito, el alfabeto griego que viene el alfabeto fenicio y también teniendo en cuenta algunos aspectos de pronunciación. La adopción de la escritura consonántica fenicia para escribir el griego se produjo hacia el 1100 antes de Cristo. Esto significa que nosotros veremos mucho más adelante la diferencia que hay entre un papiro consonántico, uncial, y uno minúsculo. Vemos que hay mucho material de la Biblia en escritura consonántica. Esto nos da una idea del tipo de razonamiento, la estructura mental que se tenía en los tiempos de la escritura, cuando iban haciendo un modo de expresarse literariamente, expresarse religiosamente. Todo eso tenía un sistema una estructura mental muy particular. No es lo mismo ver una página bíblica de la antigüedad a verla hoy en día. Por ejemplo, las páginas bíblicas de la antigüedad no tenían subtítulos, como tienen todas las ediciones nuestras en español. Tienen subtítulos en negrilla y luego aparece el pasaje. Y aparece muy claro, por ejemplo, el número del capítulo, los versículos. Iremos viendo poco a poco la evolución de estos signos tipográficos que se meten en la página para que el hombre propio de una determinada época pueda entender esa palabra. Es obvio que cuando hablamos de la escritura, no hablamos siempre de una palabra estampada, no está imprimida esa palabra desde el inicio, es una palabra escrita a mano. Por lo tanto, la escritura, la lectura, la copia de ese original, ¿por qué no? La meditación, la predicación se hacía con mucha más atención. Mientras que antes se tenía un original y para hacer una copia requería de meses o tal vez de años, hoy en día bastan pocos segundos para multiplicar un original, sobre todo cuando se trata del formato digital. Aquí tenemos otros ejemplos interesantes porque nosotros veremos también que muchos versículos, palabras, signos cristianos del Nuevo Testamento, escrituras griegas, las encontraremos en diversos materiales como pueden ser la cerámica, la piedra. De todas maneras lo veremos también
en una lámina posterior. Vemos que a mí siempre me ha parecido muy importante esta clase que tiene que ver mucho con la arqueología, porque la historia de la Biblia, como lo hemos repetido muchas veces porque es una idea muy importante, yo diría que extremadamente importante, la escritura antigua es una anticipación de aquello que va a ser la escritura sagrada. No existe una escritura sagrada que viene de la nada. Existe una escritura sagrada que tiene una evolución lingüística, gramatical y, como se han podido dar cuenta muy claramente, aquí se trata de una evolución de tipo gráfica. Hablamos de la evolución del alfabeto, pasando, esto lo tenemos que repetir muchas veces, del alfabeto fenicio al alfabeto griego, a nuestro alfabeto latino, y luego ese idioma, por ejemplo, el latín, pasarlo a nuestras lenguas vernáculas, a lo que nosotros hablamos hoy en día. Es importante esa evolución porque a partir de allí es que se van a pulir, a limpiar, a progresar, a perfeccionar todas nuestras traducciones. Sin ese progreso nosotros no entendemos la historia de la Biblia. Por eso es que estamos viendo en este momento la clase de las lenguas de la Biblia junto con la clase de los materiales de escritura. En un jarrón nosotros vemos que hay inscripciones. Las personas en la antigüedad en jarrones realizaban inscripciones. Hay jarrones con inscripciones paganas, hay jarrones con inscripciones de la palabra sagrada, especialmente en griego. Otro ejemplo lo tenemos por aquí, hay un jarrón etrusco. Esto es un ejemplo perfecto porque la cultura etrusca tiene también mucho que ver con esa conjugación de varias culturas. La cultura etrusca nos permite a nosotros unir las culturas, de lo cual no se separó, por supuesto, la Biblia. La cultura etrusca tuvo mucho que ver, al menos como influencia cultural, en la transmisión de la Sagrada Escritura, en la percepción de lo que podía ser pasar de una cultura a la otra. Y en clases pasadas habíamos visto, habíamos hablado acerca de que la Biblia, la Sagrada Escritura, tiene un conjunto de culturas sumergidas dentro de ella. Se hablaba del arameo, se hablaba del griego, se hablaba del hebreo, pero ¿por qué no de una cultura cananea o protocananea, como definimos nosotros un alfabeto? Con alfabeto tomado de los griegos, aquí tenemos un jarrón, con alfabeto tomado de los griegos, ¿qué pasaron a los romanos? Nosotros, por supuesto, pensamos que esta evolución de los alfabetos hace que nosotros tengamos la lengua que nosotros hablamos hoy en día. ¿Qué fuera, por ejemplo, del español sin el latín? ¿Qué fuera del latín sin el griego? ¿Qué fuera el griego sin el alfabeto fenicio? Pero ¿qué fueran las lenguas semíticas sin los troncos protocananeos? ¿Qué fueran de nuestros idiomas modernos si no hubiese existido esta evolución? Entonces hay varias ramas, como sabemos hoy en día, las ramas latinas y las ramas anglosajonas. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos meter en un mismo saco, ciertamente, todas las lenguas que nosotros hablamos hoy en día. Por ejemplo, si agarramos el español, agarramos el italiano, agarramos el francés y el portugués, vemos que hay palabras que se parecen. Pero si agarramos por otro lado el inglés y el alemán, vemos que hay estructuras que se parecen. Es mucho más difícil encontrar estas estructuras entre estas dos categorías de idiomas, ¿no? Los que vienen de un ambiente anglosajón y de los que vienen de un ambiente latino. Pasamos directamente al tema del material de la escritura. Aquí tenemos 4 elementos que son influyentes. Esto es muy importante. 4 elementos que tienen que ver como origen en la historia pagana, tienen que ver con la historia de la humanidad, y estos 4 elementos también, por ser
de un ambiente pagano, de un ambiente natural, de un ambiente espontáneo de transmitir la cultura, pasa al ambiente de la Sagrada Escritura. ¿Por qué pasa esto? Porque las personas que escribieron la Sagrada Escritura, los escritores sagrados, no se separan de una cultura, están dentro de una cultura. Y sabemos que la Biblia no está entre los primeros escritos de la humanidad, no está entre los primeros escritos de la humanidad. Esto significa que así como se hizo con escritos literarios del pasado, cuando se trata de la Sagrada Palabra, se realizan las mismas acciones como con aquel tipo de literatura. La Sagrada Escritura es posterior a otro tipo de escritos y es por eso que la Sagrada Escritura, con respecto a la concepción que tenía la gente de transmitir la palabra, copia, o mejor dicho, sigue el curso natural de su cultura para expandir la palabra sagrada, pero no es inédito de la palabra sagrada. ¿Cuáles son estos cuatro elementos en cuanto a los materiales de escritura? Inscripciones que nosotros encontramos en piedra. Antes de la Biblia, las personas, las que sabían escribir, porque no todos sabían escribir, realizaban inscripciones de pasajes de libros que conocían en piedra o frases en piedra. Una frase no significa que hay libros escritos en piedra, sino que hay inscripciones, grafitis, en piedra. También hay inscripciones y sobre todo en arcilla y cerámica. Vimos el ejemplo del jarrón. Hay jarrones, hay platos que tienen citas, por ejemplo, de Homero, de la Ilíada o de la Odisea, que sea, pero también tenemos jarrones, platos, vasos, donde aparecen inscripciones sagradas. Y aquí nos unimos a lo que dijimos anteriormente, que el material de escritura es importante para estudiar no solamente la cultura, sino para lo que nos interesa a nosotros en este momento, estudiar la transmisión del texto sagrado. Tenemos, como no, inscripciones sobre metales, ya vamos a ver algunos ejemplos dentro de poco, y pues por supuesto el material por excelencia, que es el de papiros y pergaminos. El papiro y el pergamino son dos materiales de escritura diferentes, son diferentes. En un excursus que vamos a realizar más adelante, vamos a hablar más específicamente del papiro y del pergamino. El papiro, por ejemplo, tiene varias desventajas, pero también ventajas y desventajas, al igual que el pergamino. Tiene ventajas y desventajas. Por ejemplo, borrar una palabra, una letra de un papiro era más o menos problemático. No existía un material de goma que fuese borrador. Había que escribir con mucho cuidado. Del pergamino, ¿cómo se borraba? Pasando una hojilla por encima, dado que el pergamino es un material mucho más resistente, y aquí la ventaja con respecto al papiro. El pergamino tiene la ventaja de que se puede raspar la palabra sin abrirle un hueco al material de escritura, y como viene de la piel de los animales, es un material mucho más grueso, algunos milímetros más grueso que el papiro. Estos, repito, estos cuatro elementos que son materiales de escritura, y habíamos dicho que hoy en día un material de escritura puede ser el papel y el lápiz o el bolígrafo, o cinceles, o en nuestro caso electrónico, la computadora. Cada etapa de la humanidad camina según un material de escritura específico. Ojalá que podamos tener tiempo para hablar más detenidamente de los papiros y de los pergaminos. Aquí tenemos una lámina, la famosa lámina del Gehinnom. Es una lámina, a mi modo de ver, interesante, ¿no? Aquí tenemos un vivo ejemplo, no tenemos la foto porque está protegida por derecho de autor, pero sin embargo cualquiera de ustedes la puede ver en internet. Aquí lo que está es una especie de serigrafía, un dibujo de la lámina original. Aquí tenemos un escrito en esta lámina, en este metal, es de plata. Se trata de dos laminillas enrolladas, pero lo que es interesante es que está un versículo o dos versículos
del libro de los Números, en el capítulo 6, al final del capítulo 6, que nosotros conocemos como la bendición sacerdotal. Si yo no recuerdo mal, es una lectura que realizamos el 1 de enero de cada año. La bendición sacerdotal. Esta oración la decía también San Francisco de Asís, si ustedes recuerdan, dedicada a uno de sus fratres. La bendición: Adonai te bendiga y te guarde, Adonai haga brillar su rostro sobre ti y te quiera bien. Adonai alce su rostro sobre ti y te conceda la paz. Número 6, 24, 26. Esto es un vivo ejemplo de un pedazo de la Sagrada Escritura escrita en una tablilla. Otro ejemplo, siempre sobre metal, son los rollos de cobre de Qumrán. Aquí ya estamos hablando del primer siglo después de Cristo. Obviamente se trata de un tipo de escritura bastante difícil, no es fácil escribir sobre metal, porque hay que realizar una incisión sobre el material. No es lo mismo que a mí me den un clavo y un martillo y yo tenga que escribir, entre comillas, algo en la pared. Puedo hacerlo a través de la técnica de hacer punticos, y uniendo esos puntos se forman las letras forman las sílabas forman las palabras, etc. No es lo mismo a que yo agarre un lápiz y escriba esa misma palabra. Como todos podemos darnos cuenta en este momento, de repente una palabra de 3 letras con el martillo, el clavo sobre una superficie de cemento me puede llevar hasta media hora para que salga algo más o menos decente. En apenas 2 o 3 segundos yo esa misma palabra la escribo sobre un papel con un bolígrafo o con un lápiz. Se dan cuenta entonces cuál es la diferencia entre los materiales de escritura. El rollo de cobre de Qumrán tiene un tipo de escritura aramea cuadrada, la lengua hebrea popular prerrabínica. El otro ejemplo que tenemos aquí abajo es la moneda de un ciclo, una plata, del 67 después de Cristo. Son inscripciones, aquí tenemos la palabra sagrada e inscripciones paganas también. El estudio de la paleografía es importante porque la paleografía nos ayuda a entender de qué manera se da la evolución de un idioma sobre el material de escritura. La paleografía no es nada si no encuentra los materiales de escritura que hay que estudiar precisamente. Aquí tenemos un texto sobre un material de escritura particular que es cuero. Texto de Qumrán en cuero. Aquí esta palabra que está subrayada, que aquí la tenemos más grande, hay un acercamiento, un zoom, es una escritura aramea cuadrada, pero el nombre de Yahvé, son 4 letras, se escribe en paleohebreo. Esto es interesante. Una de las teorías que nosotros tenemos es que como el nombre de Dios era sagrado, mientras que tú ibas leyendo esta página, cuando veías las letras, identificabas rápidamente la escritura hebrea. Pero cuando llegabas a la palabra Yahvé, Adonai, a la palabra Dios, esa palabra, que está conformada por 4 letras, llamado el tetragrama, esa palabra cambiaba la grafía en paleohebreo. Un texto en escritura aramea cuadrada, pero en esa palabra el texto cambiaba la grafía. Una persona, cuando se le daba a leer esto, es obvio que se daba cuenta de la diferencia. Es como, por ejemplo, un ejemplo así bastante tonto si queremos. Yo estoy leyendo algo en español y de repente se cruza una palabra con caracteres griegos. Por supuesto que yo me doy cuenta de la diferencia. ¿Por qué se hace esto en un texto como este? Porque el nombre de Dios era impronunciable. El nombre de Dios, el nombre de Yahvé, era impronunciable. Y de alguna manera esta era una técnica para evitar
faltarle el respeto a la palabra de Dios, faltarle respeto al santísimo nombre de Dios, porque precisamente uno de los mandamientos era: no tomarás mi santo nombre en vano. Aquí a la derecha tenemos un texto griego. Este adjetivo uncial significa que está en mayúsculas y se trata de un papiro de Qumran. Este papiro Ryland, que tuve la oportunidad de verlo en la biblioteca Ryland en Manchester, es un texto, no son dos, es uno. Hoy en día se conserva este pedazo casi de tamaño natural. Aquí lo vemos casi de tamaño natural, es pequeño así, más o menos, y tiene dos vidrios y un marco de madera. La persona que lo agarra lo ve por un lado y cuando lo voltea ve la escritura por el otro lado. No se trata entonces de dos pedazos, sino de uno que se puede voltear. Y aquí tenemos un pedazo de la Sagrada Escritura, Juan 18, 31, 34 y 37, 38. El pedazo donde dice: así que Pilato les dijo: cogedlo vosotros y condenadlo según vuestra ley. Los judíos le dijeron: nosotros no podemos ejecutar a nadie. Finalmente tenemos las formas de encuadernación y de conservación, que entra en la importancia de lo que es el estudio del proceso de transmisión de la Sagrada Escritura. ¿Por cuál razón? Hacemos un resumen acerca de los sistemas de conservación y de encuadernación. Habíamos visto varios ejemplos gráficos de cómo se escribía en tablillas, por ejemplo, la escritura cuneiforme. Luego se pasa a un tipo de material mucho más versátil, porque una tablilla es pesada, una tablilla no se puede doblar, es un pedazo, una tabla de arcilla que es difícil llevar, por decirlo de alguna manera, en el bolsillo. En cambio, en el papiro, sí, como se puede enrollar, se puede escribir mucho más allí, al igual que el pergamino, al igual que el rollo. Pero luego entonces pasa el papiro, el pergamino, el rollo a la forma de códice. Un códice es lo que nosotros llamamos hoy en día un libro. El códice es un libro, es la forma de un libro, con una tapa, tiene las páginas cortadas, ya no es el pedazo de rollo largo, tiene están cortadas lo que nosotros llamamos hoy en día las páginas, tiene una portada, una contraportada, tiene un lomo, esas páginas van pegadas. Generalmente los códices son de un material resistente como es el pergamino, solo que cuando aquí hablamos del pergamino, hablábamos también del pergamino enrollado, en una forma de escritura. Cuando el hombre descubrió que había una manera mucho más versátil de leer, más adelante, repito, explicaremos los rollos y los papiros y los pergaminos, adoptó entonces el códice, que es lo que nosotros llamamos el libro. Pero esta palabra, hay que imaginarse un libro como una especie de diario, como una agenda. No era un libro estampado, que es el que viene después, el famoso libro imprenta. No era ese tipo de libro, era un libro en blanco. Y entonces el autor sagrado lo que hacía era abrirlo y comenzar a escribir allí. Eso era un tipo de material de escritura. La imprenta es diferente. La imprenta es que ya viene el libro impreso y el autor no tiene por qué escribir. Eso lo hace ya la máquina. Eso lo hace ya precisamente la prensa. Les recomiendo que vean, hay muchos documentales acerca de Gutenberg, de cómo la prensa representó para la humanidad un cambio de mentalidad sumamente importante. Hasta el soporte informático. Nosotros sabemos que basta un pendrive, un CD, para tener una grandísima cantidad de información. Entonces, pasamos de 10 líneas de una tablilla que podemos tener en nuestras manos a 10 millones de líneas que podemos tener en un soporte electrónico, en un soporte informático. También tenemos un ejemplo de lo que es una jarra de Qumran donde se guardaban los rollos. Y fíjense entonces la evolución impresionante de la conservación de un texto.
un rollo grande, pesado, papiro o pergamino que sea. La persona escribía allí, enrollaba, era como una especie de banner, lo enrollaba y lo metía en unos grandísimos jarrones. Ahora nosotros no necesitamos ni siquiera del papel. Escribimos en nuestro ordenador, en nuestra computadora y almacenamos todo en sistemas, en aparatos de almacenamiento que son sumamente prácticos y que nos caben en un bolsillo. Ya hay por allí materiales de almacenamiento de varios terabytes. Prácticamente te cabe en un bolsillo bibliotecas enteras. El mundo entero te puede caber en un bolsillo. Esto es importante tenerlo en cuenta para el tema de la conservación de la Sagrada Escritura, porque ahora nos damos cuenta de que si nosotros tenemos un texto y lo pasamos electrónicamente, ese texto es fiel, pero antes no. Antes los sistemas de conservación eran mucho más delicados. Un ejemplo de un rollo, aquí tenemos el Pesher Nahum de Qumran, un rollo, obviamente se conserva, digamos, bien, pero no perfectamente. Es un rollo rectangular, tal cual como nosotros vemos aquí la franja blanca, en medio del fondo gris, un rollo perfecto, con la escritura. Tenemos la separación de las páginas prácticamente y vemos que es una escritura lineal. Hay como líneas trazadas durante la página que servían de guía para el escritor sagrado. Vamos a pararlo aquí. En la próxima clase pretendo hablar acerca de los códices. Aquí ya tenemos el primero de ellos, el códice sinaítico. El códice, repito, es un libro y aquí tenemos una página. Pero esto lo dejamos para la próxima clase. En la próxima clase entonces será la conclusión del material de escritura, donde también hablaremos un poco más acerca del papiro y del pergamino y de las ventajas y desventajas del material de conservación, porque es allí donde queremos llegar.